Hola, soy Jonathan. Este es el segundo vídeo de la serie de construir una Passive House. Bueno, lo primero, cambié un poco la iluminación, tengo micrófono nuevo, tengo una cámara un poco mejor. El primer vídeo lo grabé con el iPhone, así que espero que esto sea un poquito mejor, se escuche mejor. Y todo el equipo que uso, como después vienen preguntas de qué cámara usas, qué lente usas, lo voy a dejar en la descripción con enlaces de afiliados por si a alguien le interesa. De todas formas pondré los nombres por si no queréis darle al enlace de afiliados y hacerme rico. La vida. Todos estos vídeos relacionados con construyendo una Passive House van a ir en una playlist que la puedes acceder desde mi canal. Te muestro más o menos en este vídeo dónde tenéis que ir y desde ahí podrás ir siguiendo todos los vídeos. Cuando empiece a subir vídeos de otras cosas no relacionadas estrictamente con la Passive House, si solo queréis ver eso, podrás ir a la playlist y verlo ahí. Y por último, antes de empezar el contenido del vídeo, si de lo que digo te parece algo interesante o si quieres dejar un comentario con otra experiencia que le pueda ayudar a la gente, se trata de compartir y de aprender unos de otros. El vídeo lo voy a dividir en dos partes. Primero voy a hablar un poco del tipo de terreno que buscamos, me colgué. Ser youtuber es duro. Explicar un poco qué tipo de terreno buscábamos, qué características. Y lo segundo sería cómo buscarlo, cómo contactar con los dueños o las inmobiliarias, cómo negociar, los papeleos que tuvimos que hacer. Y al final pondré un total de todo lo que tuvimos que pagar por el terreno. Desde ya te digo, el terreno nos costó 40.000 euros y a mayores tuvimos que pagar ITP, impuesto de transferencias patrimoniales y gastos de gestoría y de registro de la propiedad. Pero después lo vamos a ir viendo todos los gastos que tuvimos. Lo primero que buscábamos era un terreno que tuviera unas vistas muy bonitas. Considerábamos dos cosas: o que fuera un terreno que se abriera a las vistas, en el que pudiéramos orientar la casa a esas vistas, o que fuera un terreno en el cual estuviera rodeado de árboles, como si estuvieras en tu propio bosque. También queríamos que no esté pegado junto a otras casas o que no esté metido en una urbanización, pero que tampoco esté muy lejos de la ciudad para poder ir y venir rápidamente. Este terreno que compramos, que es en el ayuntamiento de Coles, está a unos 10 minutos de la ciudad de Orense, lo cual está súper bien. Si queremos ir a la ciudad lo tenemos cerca, pero al mismo tiempo estamos bastante aislados y prácticamente la casa más cerca está como a 50 metros. Así que tenemos espacio, el terreno es grande, son casi 1300 metros para poner la casa, abrirla a las vistas y tener espacio en la finca. Después, a mí siempre personalmente me gustó que el terreno fuera en desnivel, porque me daba la sensación de que se podía en el desnivel encajar la casa, entrar por atrás de la casa y tener luego las vistas hacia adelante y abrirse hacia las vistas, que al final es lo que este terreno nos va a dar. También queríamos que no sea la típica casa que está encajada en el terreno y tiene 2 metros hacia cada lado, ¿no? Al principio intentaba buscar un terreno que fuera orientación sur porque es la mejor orientación, pero entre que queríamos orientación sur, entre que queríamos que fuera en desnivel, que tuviera buenas vistas, se estaba complicando mucho la búsqueda y tuvimos que empezar a ceder en ciertas características porque si no, no lo íbamos a comprar nunca. Otra cosa importante es que si el terreno está en desnivel, la construcción va a ser un poco más cara, así que hay que tenerlo en cuenta. Si lo que te interesa es por alguna razón o por estética o por la forma que querés que tenga la casa, si el terreno va a tener desnivel, va a ser un presupuesto a mayores. Otra cosa muy importante y que también por eso nos llevó tanto tiempo es que inicialmente yo quería una casa que no tuviera el techo a 2 aguas, sino que fuera un techo plano, y hay muy pocos ayuntamientos por esta zona que te permitan hacerlo. Uno de ellos era el de Orense y por eso estuve tanto tiempo intentando encontrar un terreno más bien en el ayuntamiento de Orense. Miramos muchas veces terrenos en Ramirás, que es una zona bastante bonita con vistas al río Minho, pero al final nunca terminamos comprando nada ahí. El estilo de la casa también va a depender del terreno en donde la quieras hacer. Estas son un poco las características que buscábamos en el terreno: que tuviera desnivel, que tuviera buenas vistas, que estuviera un poco alejado de la ciudad pero no mucho, y que fuera una finca relativamente espaciosa y que no tuviera casas alrededor. Y nos costó varios años conseguir. Vale, ahora vamos a la siguiente parte del video. A ver, podría dejar de grabar también. A ver, Jarita, ¿dónde estás? La gente se preguntará cuántos perros tengo. Tengo 3. Esta es Jarita, la más viejita, casi 17 años. Cooper, ¿vos también querés salir en YouTube? Una vez que definimos todas estas características, empezamos la búsqueda. Para eso creamos una página en Notion, que es un software que te permite hacer distintas plantillas de distintas formas. Hicimos una lista con un montón de características, ahí fuimos valorando los terrenos, fuimos poniendo las posiciones GPS para ir a visitarlos, las referencias catastrales. Al final, después de contactar tantas personas, después de contactar tantas inmobiliarias, uno perdía la cuenta de qué era qué terreno estaba en dónde. Entonces esta lista nos ayudó a ir valorándolos, después a ir filtrándolos por valoraciones. Básicamente hicimos una base de
datos de los terrenos que íbamos visitando. ¿Cómo nos enterábamos de terrenos? ¿Cómo los buscábamos? Principalmente usábamos Idealista y Fotocasa. En Idealista o en Fotocasa tienen opciones de configurar zonas con filtros y que te mande alertas al email cuando aparece un nuevo terreno. Entonces esto es una forma bastante fácil de, sin tener que mirar activamente, que te vayan enviando notificaciones al email de estos terrenos que cumplen estas características. Por lo general nosotros poníamos una zona en concreto, unos metros mínimos y un precio máximo. Eso eran más o menos los filtros, y si cumple esos filtros te mandan un email. Otra cosa que hicimos muchísimo, ya sinceramente no sé ni cuántos kilómetros recorrimos, es ir por las zonas que nos gustaban en Orense, ir recorriéndolas, ir mirando si hay algún terreno. Muchas veces no había ningún terreno con un cartel en venta, pero nos gustaba el terreno, veíamos que igual había casas, que igual era un lugar donde se podía construir, así que tocábamos timbre al vecino y preguntábamos, ¿este terreno sabe de quién es? Y alguna que otra vez nos han dado el número y de hecho hasta llegamos a hablar para ver el precio. Es decir, no tiene por qué el terreno estar en venta, tal vez no se le ocurrió al dueño ofrecerlo o no le interesa, pero si alguien aparece, algún interesado, igual está dispuesto a hacer la venta. Consultar las condiciones urbanísticas de ese terreno en concreto. De hecho, se puede ir al ayuntamiento y pedirlas. Así vas a tener una lista de esas condiciones para comprobar totalmente que sea edificable. Bueno, no totalmente, pero casi. También hay que tener en cuenta los mapas de catastro y que muchas veces no están actualizados. Esa cosita que estaba hablando en el vídeo anterior es que estuvimos a punto de comprar un terreno, el cual en las condiciones urbanísticas venía especificado que la apertura hacia la vía pública tenía que tener una fachada mínima de 10 metros y este terreno tenía 9,3. Todo parecía correcto, de hecho ya había una licencia de obras que no sabemos muy bien cómo se sacó, pero este terreno no era edificable, si lo hubiéramos comprado no podríamos haberlo edificado. Fuimos al ayuntamiento, pedimos un papel para que nos aseguren, certifiquen que era edificable, y nos dijeron que no. Nos dijeron que habían tenido otros casos en los que habían comprado terrenos, por ejemplo, una señora había comprado un terreno que en los mapas de catastro ni en el ayuntamiento figuraba una línea de alta tensión, y a la hora de solicitar la licencia de obras no se la pudieron dar porque no cumplía los metros mínimos. Entonces compré un terreno que realmente luego no pudo usar para nada. A la hora de negociar, cada uno tendrá sus estrategias. A mí me gusta ser un poco más diplomático, siempre preguntar al dueño cuál es el rango de precios que valora, y algo que personalmente a mí no me gusta mucho es que me digan te doy esto y no puedo más. No va muy bien conmigo, así que intento no hacerlo a los demás. Por lo tanto, siempre intento trabajar con esa persona para ver cómo van nuestros cálculos y bueno, que al final terminemos los dos contentos y podamos uno vender y el otro comprar. También dependerá mucho de si esa persona necesita vender el terreno o no, pero bueno, después, una vez que negociaste más o menos con el dueño, los dos están contentos con un precio, asegurarse de que ese terreno es del dueño. También se puede pedir una nota simple del terreno para ver si tiene cargas o algo raro y estar seguros antes de comprar. Otras cosas que pueden ser interesantes es averiguar si ese terreno tiene acceso a los servicios o si hay que llevarlos hasta ahí, el agua, las cloacas. El monitor se me está apagando, encendiendo, what the fuck. Importante también, en nuestro caso, hay unos permisos adicionales que tenemos que solicitar a la Confederación Hidrográfica porque el terreno está a menos de 100 metros del río y puede ser que en otros terrenos o en otros ayuntamientos se requieran otro tipo de permiso. Este permiso en concreto parece que tarda varios meses. Aunque el ayuntamiento apruebe el proyecto, vamos a tener que estar esperando por ese permiso varios meses. Bueno, ya está todo. Ya tenés el terreno, sabes que está todo bien, negociaste con el dueño. Lo que hicimos nosotros fue un contrato de arras, o de arras, no sé cómo se dice, para asegurarnos de que ese terreno no se vendía a otra persona y que el dueño se aseguraba de que nosotros comprábamos el terreno. Esto es un contrato privado que se hace, se puede dejar una seña, concepto de la compra del terreno, hasta el momento de ir a la gestoría. Lo único que faltaría es ir a la gestoría y firmar el papeleo. Algo que no estaba muy seguro cómo se hacía es el tema de pagar. Lo más fácil es ir a tu banco y que te hagan un cheque por el importe de la compra del terreno. Después ese cheque se entrega a la hora de firmar. Otras consideraciones que hay que tener: por lo general no hay hipotecas para comprar terreno, así que tendrás que tener todo el dinero disponible para hacer la inversión inicial, que es el terreno, registro de la propiedad, etcétera, etcétera. Es sin alcohol.
Entonces, para terminar, 40.000 euros el terreno, 3.456 el impuesto de transferencias patrimoniales o ITP. La notaría fueron 421 y el registro de la propiedad 150. Este es el total para un terreno de 40.000 euros registrado en Orense. Últimas novedades que tenemos es que el proyecto ya está presentado en el ayuntamiento, ya estamos contactando constructores para tener una idea de los presupuestos. Dejo unos renders actualizados donde se ve un poquito mejor la cocina y el salón amueblados ya, y lo siento por el vídeo más aburrido del mundo. Y eso es todo, te dejo por algún lugar otro vídeo, igual es el siguiente, igual es alguna recomendación de YouTube.